Gabón, buenas noches, señoras, señores. Hoy en temas de actualidad miramos a Europa. ¿Por qué? Porque en esta sociedad tan globalizada como la que estamos, las decisiones que se toman allí nos afectan aquí. Por ejemplo, en materia económica, ya lo saben ustedes, los recortes, los ajustes, pero quizás también en materia política y en asuntos, en temas sociales. De todo lo que está pasando estos días en la Unión Europea y en Rusia. Ustedes son conscientes, las elecciones también, los resultados de las elecciones en Grecia, el alto en fuego entre Rusia y Ucrania y todo lo que está relacionado, pues vamos a hablar hoy aquí en temas de actualidad. ¿Con quién? Pues lo vamos a hacer con representantes de partidos políticos representados en el Consejo Vasco del Movimiento Europeo, que es Eurobasc. Vamos a conocer a nuestros invitados. En primer lugar, saludamos a Lorena López de la Calle, que viene en representación de Euskal Herria Bildu. Gabón, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. A su lado se encuentra Ángel García Ronda, del Partido Socialista. Gabón, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Nos vamos al otro lado de la mesa para saludar a Zoe Nubla, del Partido Popular. Gabón, buenas noches. Y finalmente a Manuel Aguirre, de UPyD. Gabón, buenas noches, muchas gracias también. Hecha esta presentación rápida a la que ya les tengo más o menos acostumbrados, vamos con la primera pregunta e iniciamos la tertulia. Hablemos, por ejemplo, de las elecciones. Les voy a pedir un breve análisis de lo que han sido los resultados en Grecia, que estamos viendo en los informativos continuamente el triunfo de Syriza, un cambio político muy importante en el país, pero cómo va a Europa ahora a intentar solucionar un problema económico que yo no sé si lo generó él mismo o se ha generado entre todos. Dicho así de una forma y sin mojarme. Lorena, te toca abrir el fuego. Hombre, sin mojarme, evidentemente que se ha generado entre todos y eso se sabe. El problema de la deuda es un problema europeo, no es un problema griego, ni es un problema español, ni portugués, ni irlandés. Entonces, como problema europeo que es, hay que buscar una solución en Europa. Lo que estamos viendo ahora es que un país pequeño de la Unión Europea ha hecho un giro radical en lo que es su opción política y tampoco nos ha de extrañar ni pensar que por ser pequeño no va a tener fuerza, porque en situaciones muy similares en América Latina, en los años 80, 90, tuvieron la misma crisis, enfrentándose a la troika de entonces, que era en Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y por ejemplo Uruguay, un país como Euskal Herria, se plantó y dijo: yo esta deuda es impagable y no la puedo pagar, y no la pagó. Y eso es lo que está diciendo Grecia. No está diciendo que no vaya a pagar la deuda, sí dice que se necesita un escalonamiento de la deuda y tomar una serie de medidas a nivel europeo, garantizando que no se van a ir del euro, pero diciendo que la deuda y las medidas de austeridad nos han llevado donde nos han llevado, y eso es lo que hay que arreglar. Y hoy por hoy, más allá del éxito que ha tenido Syriza como fuerza política, una gran mayoría, más del 70% de los votantes griegos están a favor de las medidas que quiere proponer en Europa Syriza y que está proponiendo en su país. Medidas que van a pensar primero en las personas por encima de los mercados y demás intereses. A ver si Ángel coincide con lo que acaba de escuchar de Lorena. Bueno, una cosa son las intenciones y otras son las posibilidades, ¿no?, en política. Yo creo que nuevo no hay nada. Yo creo que en 100 años normalmente no se cambia fundamentalmente de política, incluso ni de política teórica. Sí, hace 100 años que fue la Revolución Rusa y realmente después de eso no han surgido cosas verdaderamente distintas, algunas veces son mezclas, etcétera. Entonces en Grecia, hombre, lo que ya sabemos es que hay un descontento enorme porque cuando se ha estado mejor y se va a peor y se tiene menos dinero y uno vive de peor manera que anteriormente, pues uno está descontento. Pero eso pasa en todos los niveles, ¿no? Y claro que sí, y además se atisba que además tienen razón primero con los gobernantes que tenían anteriormente, porque la verdad es que además hasta mintieron a sus socios de la Unión Europea a la hora de dar los datos, que muchas veces es decir: oiga, estoy así, pero voy a tratar de, yo hago lo que tenga que hacer, o parte tiene que ser mío y parte de ustedes, del resto de los socios. Y realmente ha habido un cúmulo de asuntos, ¿no? La prueba es que quienes estuvieron gobernando pues se han hundido, y especialmente el que estuvo gobernando más tiempo, que fue el PASOK, el Partido Socialista griego, ¿no? Entonces no cabe duda que hay una razón para que venga alguien y de manera cuasi teórica diga que él sí que es bueno y que lo va a arreglar.
Bueno, y es posible que tenga la mejor intención, y yo no lo digo, y no estoy, desde luego, no estoy en contra, ¿no?, Otra de cosa es esta si lo va a gente que está... arreglar. Otra cosa es, luego lo veremos, ya lo veremos. Y además es que arreglar o no arreglar no depende solamente de una de las partes. En efecto, se ha dicho, bueno, pues es una culpa de todos, de Europa. Yo diría que es mucho más problemático el sistema que tenemos, no solamente en toda Europa, sino en buena parte del mundo, al cual ya se alía China, incluso, porque está siendo un país capitalista a lo occidental, y que eso es mucho más problemático que las cuestiones entre los propios socios. Lo que pasa que hay naciones que están en la Unión Europea y que tienden mucho más a esas políticas de mantener un sistema a fortiori, y hay otros pues que son víctimas de ello o más víctimas de ello, notoriamente los países llamados del sur, ¿no? Y entonces, pues yo creo que eso ha influido muchísimo en el triunfo de este partido, pues que, bueno, que parece que tiene unos gobernantes, en este momento ya gobernantes, o unos dirigentes de empuje, ¿no? Vamos a ver hasta dónde pueden empujar. Y a ver, entonces, sí. eso es, sí. Turno Sí, para el Partido Popular. Yo coincido con Ángel en que la situación de los griegos, pues al ser tan mala, les llega un partido político que hace propuestas grandilocuentes o que la gente quiere oír, la gente está deseando oír eso, está deseando, vamos a dejar de hacer esfuerzos, vamos a dejar de hacer sacrificios, voy a volver a colocar a los funcionarios que hemos tenido que despedir, estoy en contra de la troika, de los bancos. Bueno, al final es un discurso que todos los que en algún momento lo hemos pasado mal probablemente queríamos o queremos oír, pero la realidad es que Grecia es un miembro de la Unión Europea, que hay unas normas en este club que se llama Unión Europea y que ahora, por mucho que haya ganado las elecciones y piense que va a poder imponerse o que va a poder, no sé, pues dejar de lado el pago del rescate o la quita de la deuda que proponen o demás, pues yo creo que tendrán que amoldarse, quiero decir, están dentro de un club, a mitad de la partida no pueden romper las reglas del juego y, sin ir más lejos, nosotros les hemos prestado 26.000 millones de euros, que también lo necesitábamos. Los españoles, cada uno, hemos prestado a Grecia 600 euros. Y no porque nos sobre ni porque estemos mejor que ellos. Nosotros hemos tenido que hacer muchos sacrificios como sociedad. En todas nuestras familias lo hemos pasado muy mal y lo seguimos pasando mal. Y bueno, pues ¿qué pasa? Que cuanto más radical se vote en un país, mejor le va a ir en su negociación con las condiciones para estar en la Unión Europea. Pues yo creo que ese no es el mensaje que tenemos que trasladar. Todos estamos expectantes a ver si quién gana en esa negociación claro, que están sí, manteniendo. Es un toma y daca, pero al final yo creo que, pues sí, pues se podrá, que tendremos todos que intentar que a los griegos esto no les suponga unas condiciones de vida terribles, pues por supuesto, para eso está la Unión Europea, ¿no? Para ayudarnos entre nosotros. Por eso uno de nuestros principios fundadores fue la solidaridad, pero de ahí a porque yo lo digo o porque este señor lo diga, yo voy a romper unilateralmente las condiciones que habíamos acordado, pues no, yo creo que no es justo y no es lo sensato en un Estado de Derecho. Manu Aguirre. Sí, yo creo que lo de Grecia está muy vinculado a la crisis que vive Europa, porque el sur de Europa tiene todos estos planteamientos, Grecia, España, con el tema de la deuda, Italia, Francia, etcétera, pero tenemos el problema de Inglaterra, que en estos momentos está poniendo en cuestión la cuestión de la inmigración, etcétera, etcétera, que la libre circulación de trabajadores. En Suecia, Finlandia, etcétera, etcétera, están apareciendo otra serie de partidos también de carácter nacionalista. Entonces, lo que se está poniendo en cuestión es la propia Europa y la propia Unión Europea, y el problema es el de siempre, el nacionalismo. Y el otro día, acertadamente yo creo, y permíteme que lo lea, José Ignacio Torreblanca, el eje de la soberanía, decía a propósito de todo esto: Grecia es solo un aviso de un fenómeno que no tiene que ver estrictamente con el euro ni con la troika, y que es profundamente europeo. En Reino Unido, donde en mayo habrá unas elecciones que pondrán a prueba el techo de los eurófobos de Nigel Farage, pero también en Suecia, donde no circula ni el euro ni la troika,
el auge de estos movimientos y partidos es igual de preocupante que en el corazón del euro. Dentro de la Unión Europea, sea Francia, Alemania, Italia y ahora también en España, surgen partidos cuyo relato es el mismo. La Unión Europea ha ido demasiado lejos, secuestrando la democracia, dicen tanto Marine Le Pen como Tsipras, Nigel Farage o Pablo Iglesias. Es hora de dar la voz al pueblo y recuperar la soberanía, concluyen. Europa es el problema, la nación es la solución. Entonces aquí estamos ante un problema de que Europa tendría que haber hecho, porque nosotros cuando hace casi un año estuvimos aquí debatiendo hacia dónde tenía que caminar la Unión Europea, yo creo que la Unión Europea, desde que hubo las elecciones, tendremos tiempo de discutirlo, yo creo que no ha hecho debidamente todos los deberes que se planteaban, es decir, estamos y a partir en de la ahora misma eso ya inercia, en el podéis, mismo continuismo que teníamos y no ha avanzado los es. pasos que tiene que avanzar hacia una Europa más federal, la unión bancaria, la unión fiscal. Eso, se hablaba Luego de una está, Europa más social y sigue siendo una está Europa económica. el LuxLeak, el tema de lo que ha pasado en Luxemburgo, donde Juncker había estado de presidente durante 20 años, se ha descubierto que las grandes multinacionales, o muchas multinacionales, estaban allí para evadir impuestos porque no hay un criterio de unidad fiscal a nivel europeo, etcétera, etcétera. Entonces, algo como la lista todas las Falciani. cuestiones que están apareciendo, termino, yo creo que manifiesta la crisis que tiene la Unión Europea. Y frente a esa crisis, y cada uno con sus diferentes manifestaciones, en Francia, en Suecia, en Grecia es de otra forma, pero hay esta pugna entre volver al Estado-nación, pensando que cada uno vamos a resolver nuestros problemas por nuestro lado, o pensar en la Unión Europea para fortalecerlo, para federalizarlo y para avanzar en las tareas que tiene que avanzar y que es la única solución que podemos tener entre todos. Adelante, Lorena. El único punto en el que puedo estar de acuerdo en que la solución puede estar en una Europa en donde haya un respeto mayor a todas las naciones con o sin Estado que la componen, pero desde luego discrepo en cuanto a la mayoría de los planteamientos que hemos escuchado aquí. Primero decir que porque lo digo yo, Syriza va a hacer, no es porque lo digo yo, es porque ha heredado del partido PASOK y del Partido Nueva Democracia, o sea, Partido Socialista y Partido Popular, un Estado corrupto, un Estado donde el fraude está a la orden del día, un Estado fallido y que ahora hay que volver a poner en camino. Y por otra parte, tampoco se puede decir que pobres de nosotros que hemos prestado dinero. Hay que saber que los bancos nunca son perdedores, son acreedores y nadie les ha impuesto ir a invertir a Grecia. O sea que aquí nadie está exento de culpas. Por otra parte, decir que las propuestas son grandilocuentes, en ningún momento me parece que sea grandilocuente decir que hay que volver al salario mínimo que tenían antes de los recortes, que son 751 euros en vez de 580, que hay que volver a tener una televisión pública, que se la cargaron porque se lo mandaron, que hay que volver a contratar a los funcionarios porque se quiere un sistema público, que hay que ir a una fiscalidad mucho más redistributiva, que hay que luchar contra el fraude, que hay que, en el fondo, ir a respetar lo que es el componente de un Estado, que son las personas. No se puede estar por encima de las personas. Pero el problema es que para todo eso necesitan un dinero que no tienen. Ah, claro, pero es que, hombre, pero es que precisamente si no se lucha contra el fraude, esa es la propuesta que se hace. O sea, primero escalonar la deuda, recuperar el dinero del fraude que tiene Grecia, que es inmenso. Y habrá que explicar en algún momento, igual en la siguiente intervención, cómo se produce la deuda. Pero antes de terminar mi turno, sí quiero decir que tampoco se puede confundir todo y relacionar el nacionalismo o el sentir nacional de pertenencia a un pueblo así sin más con la extrema derecha, que es de lo que estamos hablando en Francia, en Grecia, que ya están en tercer lugar, en el Reino Unido con UKIP y con otros muchos partidos. O sea, eso no es lo mismo, no tiene nada que ver. En la Unión Europea partió de una noción de respeto y ahí estoy de acuerdo en que hay que volver. En cuanto a la deuda, yo cuando quieras explico un poco por qué se genera la deuda en otro turno y por qué no se puede pagar. Lorena ha estado muchos años trabajando en el Parlamento Europeo también. Sí, pero quería hacer una puntualización a lo que ha dicho Lorena, porque tengo que decir que Tsipras, que es de extrema izquierda, se ha unido con el partido semófobo, con un partido ultranacionalista, lo más de derecha, mucho más que Nueva Democracia, porque precisamente con la voluntad de que nosotros somos griegos y nos vamos a enfrentar a Europa, y a nosotros nos tienen que hacer caso. Es decir, ¿por qué se ha unido con el partido que es homófobo, antiinmigrantes, para sacar una racista
que es un partido muy de derechas. Entonces, nada que el ver- núcleo nada que es ver con un los nacionalismo, neonazis son tercera fuerza, no, pero están quiero en la decir, no, mayoría. es tercera fuerza, pero esta es la quinta Estás fuerza, confundido. pero esta es la quinta fuerza, y está tan a la derecha como Aurora Dorada, y se ha juntado con ellos. Alguien me tendrá que explicar cuál es el sentido de que un Tiene partido todo el de sentido izquierda porque es el o es único el sentido que tenemos que aporta 13 diputados y del que está tipo en de contra de la deuda de la coalición, troika. del tipo de coalición a la griega, para unirme con un partido xenófobo, No homófobo es, no lo y es. ultraderechista. Hombre, con el partido que se han juntado, Grecia independiente. Sí, 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 sí. Ángel, y luego Zoe. Bueno, me parece que el hecho de las coaliciones y de con quién está, pues naturalmente es una cuestión de poder. Quiero decir que cuando hay cosas, cuando vas con quien no es de los tuyos, pues normalmente vas porque piensas tú sacar la tajada necesaria y que el otro pues te lleve como el cirineo parte de la cruz y sin embargo pues tú puedes mandar. Con esto no hago una crítica al partido que está gobernando Grecia. Quiero decir que es así, o sea, quiero decir que la aritmética pues manda mucho. Los pactos. En la democracia, alguien dijo un poco caricaturescamente, pero dijo, bueno, es que claro, la democracia es un abuso de la aritmética, ¿no? Bueno, pues hay un poco de eso, no cabe duda, porque te obliga. Luego resulta que la aritmética es de una manera y eso te obliga. Pero lo que creo es que a Lorena le oigo pues palabras esas que nadie puede negar, o casi nadie, ¿no? Lo que no sé es qué quiere decir pueblo. Esa es la única cuestión que yo estoy preguntando hace muchísimos años y todavía nadie me ha contestado porque unos me contestan una cosa y otros otra. Pero bueno, quiero decir la gente en general, ¿no? La gente, pues bueno, que hay que defender a la gente, sí, pero la gente es la que hace las cosas esas también, y en democracia, pues todos, y la gente vota, y tiene sus poderes, aunque sea políticos, etcétera. Y eso de absolver, o sea, porque siempre atacamos a concretos y absolvemos en general. Absolvemos en general y criticamos a personas concretas. Bueno, a lo mejor si vamos uno por uno, a lo mejor todos pueden tener una parte de responsabilidad hasta cierto punto, aunque unos más que otros. Es decir, unos tendrán un 1 por 1000 y los otros tendrán 1000 por 1, ¿no? No digo que no. Quiero decir que la mejor voluntad, yo se la puedo creer, porque a lo mejor si yo hubiera sido griego, pues a lo mejor hubiera votado a Syriza, ¿no? Pues es muy probable, porque a lo mejor en muchas de las cosas que dicen yo puedo estar de acuerdo, ¿no? Pero creo que también que se pueden arreglar las cosas hasta cierto punto, porque cuando hay una cuestión de matemáticas, y el dinero al final también es una cuestión de matemáticas y voluntad, naturalmente, pues creo que hay posibilidad de arreglos. Y yo creo que sí la hay. Yo lo que creo es que tienen algunos países miedo a arreglar esto, tal como quieren los griegos por el problema del posible contagio, ¿no? Exacto. Que todos pueden salir ahí y decir, y yo qué sé, y Rumanía puede decir no sé qué, y el otro dice, a mí también. Y claro, lo que ocurre Es es que una si cosa... él no va a pagar, digo, yo tampoco. Y esto pasa en el mundo entero, porque cuando dicen, no, que se le perdone la deuda a los países del tercer mundo, y hay países del tercer mundo que tienen créditos o deudas con otros países del tercer mundo, ¿y en esos qué? A un país pobre se lo tiene, tampoco tiene que cobrar lo de otro país pobre. Y una cosa es los bancos. Los bancos, cuidado, los bancos son... relativizar y hablar del mundo entero. Estamos hablando de No, Europa pero oye, y perdona. reformulación Esto es Y bastante tenemos con... esto es el pequeño mundo en el que estamos. Sí, y las cosas son exactamente Pero iguales. aquí. Europa no funciona y exactamente tiene que iguales. volverse Lo a que no poner ha a funcionado funcionar. es la solidaridad intereuropea muchas veces. Pero hay una cosa. Hay que tener en cuenta una cosa. Grecia ya tiene unas condiciones que no son en principio malas. Otra cosa es la capacidad que tenga también de producir, de incrementar su PIB en el futuro para lograr pues, pagar lo que tiene que pagar. Porque yo desde luego no soy partidario de las quitas, porque creo que eso no se puede hacer. Dice, oye, que no te pago parte, dice, pero ahora dame dinero. Hombre, que mire cada uno su bolsillo a ver si era capaz de hacerlo con un amigo o con un pariente. Pues a lo mejor decías, oye, mira, te lo regalo y olvido ya.
Pero que voy a estar, que te tengo que perdonar y ahora te pido otra vez. No, si es que no. Sí, no, pero no la vayamos a las mentalidad de la palabras. ciudadanía efectivamente está ahí. Espera, No vayamos a las palabras, ¿eh? a ver, No, el perdona, turno. si me perdonas un momento nada sí, más. la pregunta era, ¿debe devolver el dinero? O sea, ya debe. Bueno, no debe devolver el dinero. Lo que pasa es que hay muchas otras cosas alrededor de una economía que no son precisamente la deuda esa, porque lo importante es después el generar también, ¿eh? El generar, porque las condiciones que tiene Grecia en este momento son intereses bastante más bajos que las de otros. No es que sea los intereses más altos que hay, ¿eh? En absoluto. Y tiene un límite de pago hasta el 2054 de la deuda que tiene. Entonces, lo que hay que mirar es otras cosas. A lo mejor hay ayudas o solidaridades que son de otra índole. Las cuestiones mercantiles, las compras, las ventas, el import-export, etc. ¿Cómo se ha generado No, esa deuda? lo de la raíz, Deuda se genera no, por porque la lo de la austeridad, raíz, de acuerdo. que no resuelve nada, que añade más deuda. Bueno, Pero lo que está claro es que No, ahí no. nosotras no nos vamos a encontrar, ¿no? Porque creo que los puntos de partida de los que cada una salimos son irreconciliables. O sea, tú partes del hecho de que, bueno, pues ya lo has dicho, ¿no? Que las medidas que se están tomando en Europa no son las que se tienen que tomar y por eso vienen todos los problemas, en tu opinión, que se han generado en Grecia y la forma de resolver la crisis. Yo creo que las medidas que se han estado adoptando son las que eran las que se tenían que adoptar. De hecho, en los países que se están tomando estas medidas, como es el nuestro, parece, y todo apunta, todos los datos apuntan a ello, a que las cosas se están recuperando y yo creo que ese es el camino que hay que tomar. ¿Que los griegos les han dejado sus antiguos gobernantes una situación muy mala? Efectivamente, y como decía Ángel, unos tendrán X culpa y otros tendrán Y, pero al final las sociedades no, la culpa no es solo del que gobierna, es de toda la sociedad, que al final vota a sus gobernantes. Pero Europa tiene que solucionar los problemas que genere un mal gobierno en un país. Claro que no, pero Europa, si ese país pide la solidaridad del resto de Europa y acuerda una serie de condiciones, pues ese país lo que tendrá que hacer es seguir ese camino. Y si en Grecia son necesarias tomar, es necesario que se tomen reformas estructurales, que se modifique el salario mínimo profesional, que se despida a funcionarios, que se cierre la televisión pública, pues que se cierre. Pues que se cierre una televisión pública. Es que yo prefiero que se cierre una televisión pública que tener que estar pagando con mis impuestos pues una televisión, por ejemplo, como la televisión pública vasca. Pues no, es que yo creo que en la vida hay otras prioridades y pues claro que me parecen propuestas... Menos público y menos ese bueno, pero es que tu forma de Estado es que cuanto más público mejor. La mía no. Como la decía, mía no. yo creo que hay que ir a la raíz. ¿Por qué se produce la deuda? Yo creo que al pasar todos al euro, se nos acabaron los mecanismos que tenía cada economía para defenderse de los altibajos económicos. Ya no se podía intervenir con el tipo de fijo, con el tipo de cambio. No se podía intervenir con los tipos de interés. ¿Qué pasó? Que el Banco Central Europeo fijó unos tipos de interés que eran los mismos para todos. ¿Eso qué ha hecho? Que en países con inflación como los del sur, Grecia no podía defenderse, le imponían el mismo baremo que a todos. ¿Eso qué hizo? Que tuviera que endeudarse más, más déficit. ¿Y eso cómo que se compensa? Con financiación externa. ¿Eso a qué lleva? A un endeudamiento cada vez mayor, que luego nos imponen desde Europa medidas de austeridad y nos dicen, no, recorten los salarios, recorten todo, y entonces, que ahora ¿cómo vean los quieren hombres que si de negro recortas los salarios, a si recortas todo, se regenere la economía? Eso es una antítesis en términos. Es imposible Pues pedir a la gente que estás pasando a... Y por otra parte, decir que España va bien, ya quisieran oírlo quienes están hoy en el paro, desahuciados, etcétera, etcétera. Igual hace 2 años estaban peor todavía. Pero vamos a ver, tú estás hablando de cifras macroeconómicas, yo hablo de microeconómicas, de la gente que no le llega el sueldo, que los mileuristas y tú les hoy pondrás son un sueldo público a cada uno. Hoy Bien. son privilegiados, la gente, mucha gente gana por debajo de los 600, no es nada diferente. Es que sí, partimos de puntos de vista diferentes. Menos de 600, partimos de puntos de vista diferentes. Hoy, no, y además en los últimos datos de la Universidad del País Vasco, sobre la situación, ya no digo en tu país, pero en el mío, en Euskal Herria, son malos también. Y ahí se ve que hay una precariedad muy grande, donde la mayoría de los trabajos precarios son, de nuevo, para las mujeres, donde los parados de larga duración no se van a recuperar. La gente que tiene más Mi de pregunta es, ¿cuál es la 45 solución años, para Grecia? ¿Seguir aumentando el Sí. déficit público y endeudando al resto de generaciones de griegos? ¿Esa es la solución para Grecia? Resolver la corrupción que hay en España. Bien. Meter a los La primeros solución- ministros en la cárcel. Para solucionarlo de Grecia, para solucionarlo de Grecia, tienen que meter a la cárcel a los ministros españoles. Turno para UPyD.
yo le he oído estos días a Tsipras y al ministro de Finanzas que no quieren hablar con la Troika, que a mí no me parece lo sustantivo, porque al final el Fondo Monetario Internacional no es un organismo europeo y que quiere tratar con los organismos europeos, el Eurogrupo, la Comisión, etcétera. Eso me parece normal. Lo que no les he oído yo en ningún momento es pedir derechos, sí, pero de deberes, de lo que van a hacer, no les he oído nada. Es decir, ¿cómo piensan mejorar? Es decir, nosotros les tenemos que ayudar y sobre todo en las condiciones que existen muchas familias allí de pobreza extrema, etcétera, etcétera, yo creo que hay que aflojar esta austeridad que hemos tenido y hay que dar solución a los problemas que tienen los ciudadanos de pobreza, etcétera. Ahí estoy totalmente de acuerdo y ahí tiene que haber una línea de financiación colateral o yo no sé de qué forma, pero de una forma estructural yo me planteo una cuestión. ¿Cómo se acaba con la deuda y cómo podemos mejorar? Y como de Grecia no puedo hablar en cuestiones concretas, por ejemplo, puedo decir que 1 kilómetro de autopista, si en Alemania cuesta 1, en Grecia cuesta 3. Pero en España, quiero decir, y has hablado de la corrupción se lleva millones y millones. Tengo aquí, la Comisión Nacional del Mercado de Valores fija en 48.000 millones la factura de la corrupción en la contratación pública española anual. Anualmente ha hecho un informe que apareció ayer, termino, un informe que apareció, esto en la contratación pública anual. Si nos vamos a todo otro tipo de corruptelas, etcétera, etcétera, podríamos estar en unas cifras en España de 200.000 millones, de 100.000 millones anuales que se van por ahí, porque no hacemos las reformas que tenemos que hacer, porque no funcionamos con transparencia, porque no seguimos las instrucciones de la Comunidad Económica Europea, y no solo esto, y porque hay gastos superfluos. Antes de entrar, yo hablaba, en Guipúzcoa tenemos 88 municipios, 19 mancomunidades, diputación, juntas generales, un parlamento, etcétera, etcétera. Nosotros, UPyD, tenemos una propuesta para ahorrar 200 millones anuales de los 715.000 que tiene de presupuesto la Diputación de Guipúzcoa. Con 18 municipios sería más que suficiente, porque si tenemos 19 mancomunidades, eso expresa que el ámbito territorial, poblacional que se necesita para Guipúzcoa, que es una ciudad con 700.000 habitantes, tenemos una estructura de un Estado y somos una ciudad. Podríamos ahorrarnos 200 millones. 200 millones. Yo digo, no, de 890, vete a las autopistas de Euskal Herria, a Bidelán, Araba Colana, es que digo que ahí hay también dinero que estoy recuperar. Estoy diciendo, por una parte, la corrupción, y por otra parte tenemos una superestructura política, mucho gasto político, y este gasto político es necesario recortarlo. Por ejemplo, el Reino de Dinamarca, con 5,5 millones de habitantes, tiene 98 municipios. 5,5 millones de habitantes y 43.000 kilómetros cuadrados. Y Guipúzcoa, con 1.750 kilómetros cuadrados y 713.000, tenemos 4 estructuras: gobierno vasco, diputación, mancomunidades, municipios y otros entes. Tenemos que luchar contra la corrupción, tenemos que tener, déjame terminar, tenemos que tener menos gasto político, más eficiencia administrativa y tenemos que combatir todos esos puntos negros de corrupción que hay en España, y yo he sacado, y lo presento aquí, porque no es que lo diga UPyD, 48.000 millones, salió ayer el informe. Escándalo, pero recortar en representación popular no se puede mezclar todo. Recuperar el fraude y la corrupción, evidentemente que sí. Y hay otra cosa que también quisiera poner sobre la mesa, un dato, son los sueldos. Ahora mismo Kutxabank, sueldos de entre 600 y 800.000 euros al año. Pues he hecho el cálculo, y para un mileurista eso supone 60, en 2 vidas, 60 años de trabajo a 1.000 euros al mes para cobrar lo que ese señor cobra en un año. Pero ese es el escándalo. Y ese es el discurso. Eso es lo que no se puede soportar. Y ese discurso muchas otras cosas. Pero no en la representación equitativa. Y la representación política también. En España sobran las diputaciones. Es que eso es lo que todos pensamos. Y hay que hacer. España es el único país que no ha hecho la fusión de municipios con Francia. Todos los demás lo han hecho. En Inglaterra, Reino Unido, con 60 millones tiene 420 municipios.
Perdón, 520 municipios, 98 Dinamarca, y Pero aquí tenemos 8.000 en España y 210 Pero es que ese Entonces, debate hay no mucho se gasto va a cerrar, político. no se va a cerrar. No, Las pero por eso decisiones quiero decir, políticas, eso es y lo con esto me importante. remito, ¿Cuántos ¿cuáles no? son ¿Y los cuántos deberes que tiene que hacer estamentos no? Grecia? Sino- ¿Cuáles son los deberes para ahorrar, tener dinero y no endeudarse más? Además de la corrupción, que es terrible, en fin, ha sido uno de los países más corruptos de Europa, por supuesto, y además los partidos han sido oligárquicos, que se suceden de pero padres a hijos. antes de darle Entonces, la palabra yo a planteo, Ángel. ¿cuáles son los deberes que tiene que hacer? Es Pero fundamental. yo me imagino, pero yo me imagino, yo soy Merkel y digo, estoy en un país donde la corrupción es mínima, donde se trabaja y se trabaja bien, donde se ahorra. Veo los países a mi alrededor donde ninguno de estos principios se cumplen y digo, y ahora me vienes a pedir, pero algo tendrás que darme a cambio. O sea, una mujer que acaba de trabajar 17 horas seguidas en una negociación entre rusos y ucranianos. Una demostración de trabajo. Pues yo no sé si los griegos o los españoles estarían dispuestos a trabajar 17 horas seguidas por Europa. O sea, ya no lo digo por su país. Entonces, o sea, me quiero poner un poquito en el papel de abogado del diablo, ¿no? Entonces, estamos todos con la mano abierta para recibir, pero cerramos la mano a la hora de dar. pero también No hay sé si mucho Ángel mito, coincide. Yo estoy completamente de acuerdo con la supresión o unificación o concentración de municipios. Desde luego me parece una cosa absolutamente escandalosa desde un punto de vista, eso también meramente aritmético, ¿no? Se va de proporción, ¿no? Eso y muchas otras cosas. Y aquí me parece que he oído que esto es distinto. He oído Euskal Herria. Euskal Herria no existe, evidentemente. Quiero decir que es una entelequia. No sé si un día será, pero desde luego hoy es una entelequia. O sea, eso no existe. Hablamos de Euskadi, quizá, o País Vasco, que es lo que podemos hablar. Bueno, pues aquí sí, claro que hay demasiada representación, pero creo que en este es el tema que tenemos que tocar. ¿Que todos los sitios son distintos? Sí, pero el 80% de los problemas en el mundo son iguales para todos los sitios, como en las empresas, son iguales. Dice, no, es que esta empresa es distinta, no, este país es muy distinto, no. Y luego vas a la hora de la verdad de la microeconomía y resulta que es igual, un problema que otro. Y el 20%, por hacer el 80-20, pero que puede ser eso aproximadamente, pues son distintos, pero el 80% son iguales. Entonces, por estar en lo de antes y yo por mi parte rematarlo, yo creo que las quitas esas no se pueden hacer porque además se instituiría otra cosa. Yo voy a decir una cosa cara al futuro. Pongamos por caso que a alguien se le perdona el 50 o el 30 o el 12% de la deuda, me es igual. Y luego, esos que se la han perdonado, ¿quién ha dicho que dentro de 25 años, en tiempo en que tenían que haber pagado, esos no son más pobres que aquel que ha sido perdonado? Y entonces, ¿qué ocurre? Porque claro, en parte, ellos dirán que se han empobrecido debido a que han perdonado a otros que hoy son más ricos. Y entonces esa es una cuestión que en un club que es el mismo, y el que no quiera que esto sea un club, Europa me refiero, pues yo creo que se vaya. Yo por mí algunos no hubieran entrado, todavía, no hubieran entrado. Es decir, si yo hubiera dependido de mi voto, no hubieran entrado. Y otros seguramente se les hubiera dicho adiós. Por ejemplo, algunos de los que, bueno, te hacen las jugadas que sea, no están ni en el euro, tienen paraísos fiscales, etcétera, etcétera. Y no hace falta ni nombrar. Cada uno lo sabe lo suficiente como para saber quiénes son. Y entre otras cosas, hombre, que nadie le diga nada al escándalo mayor que ha sucedido en Europa. Pero ¿cómo corrupciones? Las corrupciones son de risa en comparación con la corrupción institucional que ha venido desde Luxemburgo. ¿Pero qué es esto? Y está mandando el mismo señor que es el que ideó el tinglado y el que lo hizo. Y está Es el fraude fiscal llamado LuxLeaks. Exactamente, sí, pero bueno, vamos a dejarnos de cosas que luego hay que explicarlo cómo son. Eso es llevarse empresas de fuera de allí, pero solo a Luxemburgo, porque aún multinacionales. O sea, Sí, con pero la es cosa igual. de pagar menos No, impuestos. hay multinacionales que son exclusivamente norteamericanas, por ejemplo. En otro tiempo todas eran norteamericanas, pero bueno. Pero quiero decir O sea, que es una Europa un multinacionales. poco, es una Europa un poco de papel, porque luego cada país mira por lo suyo. Sí, de papel moneda, sí, Sí, muchas eso veces, es eso, claro. Entonces, Entonces se lo ha llevado. Y este señor ha sido votado, está en estos momentos decidiendo, está en la cúpula,
y nadie le dice nada. Pero si es que no es él, me es igual, lo hubiera hecho otro a lo mejor, pero eso no puede ser. Y sin embargo, eso parece que no tiene demasiada importancia. Es mucho más importante no sé qué del que es un 2,5%, que es Grecia. Pero Grecia, como los demás, tiene que cumplir las reglas que tiene el club este. Y el club este, por llamarlo de una manera frívola, porque yo creo que es algo más, es una supernación, por decir así, Europa. Y creo que eso es a lo que debemos tender, porque si lo que se trata es de hacer lo que me da la gana en Europa, pero decir que tengo Europa y luego resulta que no hay igualdad, por ejemplo, igualdad fiscal, para empezar, pues entonces no tenemos Europa y para eso prefiero estar solo también. Lo de Luxemburgo lo que demuestra es que este sistema no funciona, que no podemos seguir viviendo dentro de este mismo sistema. Pero yo quisiera aportar dos datos. Cuando se habla de la deuda griega, si está en un endeudamiento del 176% del Producto Interior Bruto, la propia Unión Europea, que es muy pragmática, lo sabe, y en cuanto ganó Syriza salieron a reducir informes que ya maneja la Comisión Europea, en los que se dice que una parte se va a tener que perdonar porque es imposible. Es como lo que os decía del salario de un mileurista que 60 nunca va a poder años, pagarlo. jamás iba a poder. Pues aquí pasa lo mismo. Y en cuanto a la quita, pues toda Europa le dio una quita a Alemania en 1953 y se nos olvida, o sea que aquí perdemos la perspectiva histórica. Europa tiene mucha trayectoria, mucho recorrido y tiene, eso sí, porque soy una ferviente defensora de Europa, mucha capacidad de recuperación. Lo que ahora se le está pidiendo a Europa, y con todas estas elecciones, porque estamos en un año electoral en Europa, no solamente aquí, pero también en Portugal, en Dinamarca, en el Reino Unido, me los he apuntado porque son muchos, Finlandia, Estonia, Portugal, Polonia y Turquía, que ahí está y también importa, son muchos los países. ¿Eso qué va a hacer? Pues que va a cambiar Europa y que todos los países europeos hoy, a día de hoy ya, están pidiendo un nuevo proceso constituyente. ¿Por qué? Porque hay que cambiar la manera de funcionar, está claro. Sí, adelante, Manu. Yo creo que en este sentido lo que no se puede hacer tampoco es decir no vamos a pagar las deudas, esto, lo otro. Yo creo que Europa tiene que encontrar una solución al problema griego porque hay cosas que no las puede pagar. Seguramente, y por el momento. Pero hay una cuestión que yo quería plantear, pero el gobierno griego tiene una serie de activos que Tsipras dice que no va a privatizar. Es decir, cuando tú tienes una deuda, a veces si tienes una casa, la vendes y con lo que tú obtienes pagas una cosa. Ellos han dicho no a ninguna privatización, ni de los ferrocarriles, ni del sector eléctrico, ni el puerto, esto, lo otro. Yo digo, tampoco tiene lógica. Si usted tiene deudas, tú dices, no, es que esos son de la nación griega. Muy bien, son de la nación griega, pero usted tiene deudas, se pueden privatizar y puede obtener ustedes, como ahora se ha privatizado AENA, yo no voy a entrar en esa cuestión, que el Estado tiene 4.000 millones, 5.000 millones para hacer frente a otra serie de necesidades. Entonces, cuando yo decía que el nuevo gobierno de Grecia no solo tiene que pedir y exigir derechos, sino al mismo tiempo tiene que participar dentro del club con los tratados que existen en la Unión Europea actualmente y tiene que negociar para encontrar una solución que sea a gusto de todos los que vivimos en este club, no solo a gusto de ellos y que todos los demás tengamos que apechugar. Ellos también tienen que apechugar, tienen que hacer frente a esta situación y tienen que decirnos de qué forma van a hacer posible un acuerdo para que esa deuda no los aplaste, que con esa deuda no puedan vivir y la gente no se le puede poner una soga al cuello y la austeridad en determinados momentos es el austericidio ese pues es realmente negativo para los ciudadanos, pero ojo, yo es lo que planteo, no he visto estos días nada en cuanto a los deberes que ellos van a hacer a cambio de lo que la Unión Europea les pueda dar en este proceso de negociación que tuvieron ayer y que van a continuar el próximo lunes. Ángel Gozo. Es que entonces se los come su propio electorado, como empiecen a decir que tienen que hacer. Aquí hay una cuestión de tipo electoral y de mantenimiento en el poder, y ya digo, no entro, y seguramente con las mejores intenciones, pero yo creo que estos no acceden porque son simplemente ávidos de poder, yo creo que bueno, que hay mucho de buena intención. Y creo que de buena intención para mejorar, ¿no?
no simplemente para quedarse en el aire. A mí me parece que se va a llegar a un acuerdo, que ese acuerdo, como casi siempre, no será ni satisfactorio totalmente para unos ni para otros, porque eso, los acuerdos suelen ser eso, todos los acuerdos suelen ser de cesión, todos los acuerdos, porque encontrar que todos nos enriquezcamos al mismo tiempo, eso es imposible, y entonces los acuerdos, pues bueno, será eso, pero creo que no hace falta pasar por eso, que es lo más facilón de decir, una quita, menos, no, si es que hay que ver los tiempos y todo esto, y que es cara al futuro, porque esto es una dinámica que va cambiando además año tras año. Luego, el asunto el asunto que habrá es que se llegará a un acuerdo para que ni Grecia se hunda del todo, ni no sé, pues toda la sociedad griega quede, en fin, cada vez más enrabiada y cada vez con unas ganas pues de revolución loca o locas de revolución, vamos, como se quiera llamar. Y entonces, bueno, pues se llegará a algunos acuerdos. Los acuerdos que se puedan hacer y que se puedan ir haciendo, porque como digo, todo esto tiene una dinámica y por lo tanto hoy no se pueden tomar decisiones que comportan que en los 40 años siguientes se va a hacer no sé qué, pero si es que las cosas pueden cambiar absolutamente, como he dicho antes, de una nación a otra, etcétera, en el mosaico pueden cambiar. Luego se tomarán acuerdos que sean, bueno, ¿qué hacemos el año que viene? Bueno, ahora están. Lo que están negociando es saber qué hacen en un mes, ¿eh? Sí. Mucho cuidado, eso es lo primero, porque hay una cuestión de liquidez. Efectivamente. Y tienes que hacer eso, y claro, y eso pues hay que hacerlo urgentemente. Entonces, eso se va a ir, los acuerdos van a ser de acuerdos sobre acuerdos que se vayan tomando. A mí me parece. Yo ya lo he dicho al principio de mi intervención, yo creo que las posturas maximalistas, que por mucho que este señor haya ganado las elecciones en Grecia, no las va a poder imponer, porque como hemos dicho ya a lo largo de este tiempo, estamos en un club para lo bueno y para lo malo y hay que cumplir una serie de normas y efectivamente también he dicho que la Unión Europea se basa en la solidaridad y nadie quiere ni está en los deseos de nadie ahogar al pueblo griego, pero efectivamente, igual que todos hemos tenido que hacer muchos sacrificios y hemos tenido que hacer muchas reformas y hacer muchas cosas que no nos hubiese apetecido, hemos tenido que pagar más impuestos en España para salir adelante. Pues igual que hemos tenido los demás que hacer un montón de cosas que no nos hubiésemos estado mejor probablemente sin hacerlas, pero miramos a largo plazo y decimos, no podemos hipotecar el futuro del resto de generaciones, hay que salir hacia adelante. Entonces, bueno, pues yo creo que ellos tendrán que poner de su parte. O sea, yo creo que los griegos pues tendrán que abordar las reformas que tengan que hacer y bueno, y entre todos buscar soluciones. Todos más sacrificios será algunos y todos más impuestos solo a poder ser no, pero quiero cambiar radicalmente de asunto. El objetivo, simplemente por citarlo, de la Unión Europea dentro de unos años tendrá que ser solucionar el problema del desempleo. Si eso no lo soluciona, podemos seguir hablando de países y de quitas, pues 20 horas. Pero cambiando de asunto, y lo decía en la presentación, ¿qué sabemos de lo que está pasando en Ucrania? ¿Qué sabemos de Rusia? ¿Es verdad que la Unión Europea sí que está consiguiendo evitar una nueva guerra en este sentido, con estas negociaciones que hemos visto precisamente con Hollande, con Merkel, con el presidente Putin y con el presidente de Ucrania? ¿Quién quiere romper el hielo en esta ocasión? Es un problema muy complejo. Yo creo que hoy aparecía en la prensa a las 11 de la mañana que habían llegado en principio a un principio de acuerdo para que a partir del domingo ya las hostilidades, ya no haya más hostilidades, la guerra se paralice y una serie de puntos que tienen que hacer cumplir. Desconozco en detalle todos los acuerdos que se han tomado, una autonomía también para la región este de Ucrania y, hombre, es que la guerra que se está produciendo, que ya tiene casi 5.000 víctimas, 5.000 muertos, está a las puertas de Europa. Es pues uno de los, pues claro, cuando existía la URSS, pues Ucrania formaba parte de la Unión Soviética, una parte de Ucrania efectivamente pues habla ruso y tiene pues una tradición. Pero es que Europa igual es responsable de todo eso, por favorecer, digamos, esa segregación, quizás
por intereses económicos más que por intereses políticos. ¿Qué segregación? Bueno, pues eso, la disgregación, un poquito el tema de Ucrania, de meterle aquí en Bueno, la pero Unión eso- Europea. vamos a ver, Pero- yo ahí sí que tengo... Yo ahí sí que... Y la pero vamos OTAN. a ver, Pero- pero ¿eso es la Unión Europea o esos son los ciudadanos de Ucrania que apuestan por mirar al modelo europeo en vez de por mirar al modelo ruso? O sea, yo creo que no hay que confundir, o sea, es que entramos a veces en el lenguaje, en mi opinión, de Rusia, de no, es que lo que está haciendo la Unión Europea es intenta expandirse hacia el este y coger lo que antes era nuestra esfera de influencia, ¿no? O sea, yo no caería en ese debate. Yo aquí veo claramente lo que pasa, y lo que pasa es muy grave, es que Rusia se salta la legalidad internacional. Es que Rusia invade las fronteras de otros países, como en Moldova, como en Georgia y como ahora en Ucrania. A mí me parece terrible. O sea, me parece increíble que en el siglo XXI consintamos, porque es lo que ha pasado, que llegue Rusia y se anexione una parte de un país, rompa los límites fronterizos de un país y entre por la fuerza con tanques en un estado independiente. A mí me parece muy grave decir o insinuar que esto es culpa de que queremos que Ucrania forme parte de la OTAN. No, perdona, es una decisión de los ciudadanos ucranianos. Y de hecho, yo tengo muchos amigos que estuvieron en su día en la Plaza Maiden y a mí me parece que las decisiones son de los ciudadanos, no de que entre el Kremlin y entre Putin por la fuerza en un estado independiente. Adelante, Lorena. Cuando Yanukovych se retiró de lo que era la firma del acuerdo en el marzo del 2013, es cuando se produjo la revuelta de Maidán y donde hubo efectivamente 800.000 manifestantes y 88 muertos, y fue una intervención grave, etcétera. Pero yo creo que no se puede caer tampoco en simplismos y en cosas en blanco y negro. Ucrania es un país muy grande, es un país que ha sido siempre cruce de muchas culturas, de muchos pueblos, es un país que después de Yanukovych, que se marchó o huyó, si quieres, a Rusia, ha llegado Poroshenko. Poroshenko es un magnate, es una persona del mundo de las finanzas, tiene una cadena de restaurantes, la más popular en el país, y forma parte de lo que es esa casta. En este caso sí es una casta de financieros que incluso pagan sus propias milicias, etcétera, etcétera. O sea, es muy complicado decirlo. La misma Plaza Maidán, es curioso que hubiese esa concentración de gente en el 2013 y que en el 2014, un año después, ese mismo día, no pasaban de 2.000 o 3.000 manifestantes en la Plaza de Maidán. Muchas veces los medios de comunicación trasladan una idea, lo sé porque estuve allí, o sea, no estoy hablando de oídas. Te quiero decir que hay una manipulación también, y ahí lo que está en el fondo, hay una cuestión que he leído y que me interesa poner sobre la mesa. Resulta que el propio Kissinger, claro, es el que vivió la Guerra Fría y tal, ahora es mayor, tiene 91 años, pero él mismo ha dicho que la escalada de Ucrania es en parte responsabilidad de Occidente, y lo achaca al hecho de que Ucrania insistiera en formar parte de la OTAN, el propio Kissinger. O sea que hay evidentemente una guerra fría que vuelve, un juego entre Occidente y Oriente, entre ámbitos de poder y muchos intereses económicos. De hecho, Margallo ha ido a Ucrania, pero con no sé cuántas empresas. O sea, en plena guerra, sí, porque hay una dependencia energética de Ucrania. Ucrania, por otra parte, tiene la bomba atómica, era donde estaba, si queréis, la parte más importante de laboratorios de investigación de lo que era la antigua Unión Soviética. Tiene un poderío militar que bueno, es el que es. O sea, hay muchas cosas, muchos intereses cruzados y no se puede simplificar. En cuanto al acuerdo de esta tarde, como que no se está dando a conocer ahora mismo en el Consejo de Ministros Europeos, no lo conocemos, pero como ha dicho la propia ministra de Asuntos Exteriores o encargada de las Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Mogherini, lo que es importante es que se cumplan los acuerdos, porque en Minsk se llegó a un acuerdo y se lo han saltado. Ahora lo que hace falta es que se cumpla el alto el fuego, ¿verdad? Ángela, adelante. Bueno, yo creo que cuando hay una guerra, de hecho, pues siempre al núcleo inicial que la provoca se añaden otras cosas. De tal manera que al final una guerra es mucho más compleja de cómo empezó, ¿no? Pero yo quiero ir al inicio de todo, y es que en Ucrania, bueno, cuando se separa, se disgrega la Unión Soviética,
Bueno, pues uno de los lugares que se separa es Ucrania, que no había sido independiente, yo creo que antes de Pedro el Grande, yo creo que ya no era independiente, ¿no? Porque, bueno, estaban los cosacos allí, más o menos, pero, bueno, todos formaban parte del Imperio Ruso, sobre todo a partir de Pedro I. Pero durante el dominio del Partido Comunista, y digo dominio porque era quien tenía todo en tiempo de Khrushchev, a Ucrania, administrativamente, se le dan unas fronteras que no coincidían, bueno, con la lengua rusa, específicamente rusa, aunque el ucraniano es como un dialecto del ruso, y entonces se le dio una conformación de fronteras. Claro, se separa Ucrania y entonces se quedan dentro de sus fronteras, ya con un país soberano, etcétera, etcétera, después de la disgregación de la URSS y el reconocimiento internacional que Ucrania, que también tenía voto en la ONU antes de disgregarse en la Unión Soviética, había 3 votos, Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Esos tenían 3 votos, pero votaban como un solo hombre, vamos. Eso está, al fin y al cabo, porque cuando esa división, o cuando esa conformación de fronteras interiores se hace en tiempo de Khrushchev, pues yo supongo que pensarían estar el Partido Comunista pues el milenio siguiente, ¿no? Todavía. Es decir, fue una cosa artificiosa. Y entonces luego llega la hora de la verdad, empiezan a dominar unos ya más específicamente ucranianos, que yo precisamente en una reunión internacional de las que tenemos como Consejo Vasco del Movimiento Europeo, vinieron unos ucranianos hace 2 años aproximadamente, unos ucranianos, y cuando hablaron de Ucrania dije, bueno, ¿pero qué Ucrania? Claro, la gente se quedó, dijo, ¿cómo Ucrania? Digo, pero bueno, vamos a ver, ¿la de Kiev, la de Kharkov, Crimea o el Donetsk? No me les nombré esos 4, ¿eh? No hable de Odessa, pero es que también es otra cuestión, que está ahí cerca de Moldavia y tal, y que, bueno, si a alguien se le pregunta si Odessa es rusa o no, ¿cómo que dice usted? Pues claro, ¿no? Entonces, esas 4, y en efecto es que son 4 Ucranias, pero es por esa cuestión de que se hizo administrativamente, y en el follón que tuvo Gorbachev y compañía, pues resulta que eso no se remodeló adecuadamente. Y el Donetsk es como Crimea, que ya veis cómo se ha separado absolutamente, y a ver quién es el guapo que va a decir que eso no es ruso, porque es que el 96% que votó a favor de unirse, cuidado, porque no son separatistas, son que quieren pasar de un estado a otro, ¿eh? Entonces, o sea, que estos son viejas heridas, son viejas heridas. No, cuidado, son viejas heridas, pero es que son rusos. Era un regalo de Khrushchev, ¿no? O sea, claro, pero es que todo fue un regalo, y el Donetsk también, que por casualmente, además era la zona más industrializada. Industrializada de toda esa zona de Ucrania, y una de las mayores. Por recapitular, o sea, hay muchos intereses. Y entonces hay muchos intereses. Pero quiero decir, para mí, pero está muy claro ahí que ellos, y Kharkov no se habla, pero también hay una mayoría de población que están totalmente y que están descontentos desde que se independizó. O sea, Ucrania. el problema es social, pertenece a un grupo, digamos. Por supuesto. Entonces, bueno, yo termino en medio minuto. Pero muy pobre, pero lo que están pensando es, ¿quién me ayuda? ¿Me vas a ayudar Rusia o me vas a ayudar Europa? Se ha añadido que indudablemente lo de la OTAN, pero lo de la OTAN no es comandado por Europa, es Estados Unidos, ¿eh? Y Estados Unidos, lo que entiendo que quiere tener son los misiles colocaditos muy cerca, es decir, lo más cerca posible de Moscú. ¿Por qué? Hombre, pues porque asustar al contrario, aunque sea un contrario económico, o sea, esto es una también nueva está Guerra bien. Fría. Y entonces, claro que se quiere eso, claro que se ha querido. Lo que pasa que Europa, a estas alturas, y por lo que yo sé, y bueno, la correspondencia que tengo, resulta que Europa no está, ni Alemania está por el juego ya, porque está viendo que está siendo satelizado en ese terreno por Estados Unidos. Y lo que quiere, y yo desde luego siempre he sido partidario de esto, desde hace bastantes años lo he venido diciendo, yo creo que Europa se tiene que entender con Rusia. Es que se tiene que entender con Rusia. Con Ucrania se puede tener todo lo que se quiera y un día puede estar en la Unión Europea. Bueno, y Rusia a lo mejor también un día. ¿Quién sabe Rusia, no? A saber lo que puede pasar con Rusia. Pero indudablemente tenemos que entender, es absurdo que nosotros tengamos una guerra fría o algo caliente con Rusia o muy cerca nuestro,
Hombre, para dar satisfacción a otros que están lejísimos Sí. y que no han tenido jamás una guerra en su territorio, salvo la Que ya civil han que mandado- armaron. Salvo Sí, la o sea, civil que estamos armaron. hablando de militares, Estados Estados Unidos, Unidos ya de hacerle mandaba. el Y trabajo no puede ser. a Estados o sea, Unidos. y vamos a hacer un pan como unas tortas, lo mismo que lo hemos hecho en otros Pero es lugares que, del además, mundo. que en pleno siglo XXI tengamos que hablar de una guerra, A mí o sea, es también que me parece. suena antiguo. Pero, dentro de todas estas cuestiones, yo quisiera recalcar dos o tres. Lo que tendríamos que llegar a un acuerdo que a punta de pistola no podemos reformar las fronteras que teníamos hasta antes de ayer, a punta de pistola. Es decir, si hay que reformar las fronteras, porque efectivamente toda esta región del este de Ucrania, incluso hasta Odessa, Crimea, etcétera, en su tiempo, cuando los rusos estaban allí con los turcos peleando y todo esto, eso formó una especie de estado que se llamaba Novorossiya, que en estos momentos la nueva Rusia, que en estos momentos algunos quieren otra vez establecer, y entonces sería romper la actual Ucrania, y una parte se secesionaría o formaría parte de esto. Pero, es lo que era. sí, Es lo es que decir, era. una cuestión es, pero hay raíces históricas, cuestiones históricas, pero en estos momentos, primero, a punta de pistola no podemos hacer. En segundo lugar, lo que quería decir es que estamos hablando de la OTAN y de todo esto, pero a Europa también le falta otra cosa, que es un ejército propio. Tenemos en estos momentos 28 ejércitos de cada país. Sí, pero eso es 20 otra vez... Perdón. Europa tiene que tener su propia policía. Nosotros no podemos estamos dentro de la OTAN y podemos tener acuerdos con la OTAN y de todo esto, pero el tema de la defensa europea, eso desde que se constituyó el proceso de la Unión Europea, y si no se llevó a cabo, fundamentalmente fue por nacionalismo de Gaulle, etcétera, etcétera, que decía, no, yo mi propio ejército francés, esto, lo otro, no aceptaré nunca un mando de un coronel inglés, ¿me entiendes? Y el proyecto de ejército europeo, de que nosotros tengamos para Era Norteamérica la que mandaba. resolver toda esta serie de cuestiones, ¿me entiendes? Entonces, a Europa también, dentro de este proceso de hacer Europa que tenemos, yo creo que para que tengamos protagonismo, para que nos hagan caso, para que tengamos influencia, para que no dependamos de los Estados Unidos, tenemos que avanzar también en esa Pero dirección. eso es entrar en el espíritu militarista. O No, sea, no, no. Ah, sí, que tener conste un que ejército Europa tiene es un Eurocorp. espíritu El militarista. Eurocorp está basado en Estrasburgo y hay fuerzas militares europeas que colaboran tanto con la OTAN como con los cascos azules. O sea que existir el embrión existe, pero yo creo que la solución no está en dejarse arrastrar por los Estados Unidos, y ahí estoy de acuerdo contigo, en que lo que quiere es, puesto que hasta el propio Obama, Premio Nobel de la Paz, está a ver cuándo envía tropas para empezar una intervención terrestre, y ya sabemos lo que da la injerencia americana y la participación con tropas y aviones en otros lugares. ¿Qué ha pasado en Afganistán, en Siria, en Irak? En todos esos países empezó igual, con un conflicto interno donde entra la injerencia estadounidense, donde se mandan las armas, no solo estadounidenses, sino de otros muchos países que forman parte de la alianza, España también. ¿Y qué pasa? Que se hace de eso un volcán que no se extingue jamás. ¿Y quién termina pagando toda la factura? El pueblo, porque en este momento, ¿quién sufre más? El pueblo de Ucrania, que es un pueblo que tiene que con un gasto militar exorbitado, con un gasto social derivado de la guerra exorbitado, y con una pobreza que la gente no tiene ni calefacción. O sea que... Digamos que eso no yo empezó creo a tiros, Empezó con unas No, por eso, que manifestaciones si en Europa, Donetsk, aunque haya no empezó a participado tiros, en eso, no, empezó en unas manifestaciones, sí. O sea, quiero y luego decir se que derivó- fue una pero cuestión unas que se manifestaciones- hubiera podido hacer de otra manera, Claro, claro. si se hubiera Claro que intervenido sí. por parte de Europa y de claro. Norteamérica, si hubiera habido No, buena Europa- voluntad en decir, bueno, vamos a ver, Europa ¿qué tendría estatus ahora- tiene que tener toda esa es zona? eso, que volver a eso, a lo que tiene que hacer Europa, Es uno diplomacia de los A y lo mejor defender quieren, la a lo paz mejor y no quieren- la guerra. a lo mejor quieren rearmar a Ucrania también, porque, bueno, Ya, rearmar, ya lo aunque están sea haciendo, a efectos de ya lo costo, están haciendo. a efectos de gasto, quiero decir, de armamentístico, no me extrañaría Eso nada. es otra de las hipocresías. Pero a claro, ver. yo me creí que la pelea, perdón, la pequeña ironía que enseguida se notará, yo me creí que la pelea con el comunismo, por parte de Norteamérica sobre todo, porque Estados Unidos, Europa siempre está un poco más remisa, ¿no? No era tan beligerante. Y yo me creí que el asunto era una pelea ideológica, ¿no? Que no se podía hacer que el comunismo invadiera el mundo, porque era una ideología arrojante, dictatorial, Sí, etcétera, eso nos etcétera. vendieron. No, Resulta, no era sí, eso. pero resulta Era- que era ahora se ha Robespierre, terminado el era el comunismo dinero. ya hace unos cuantos años. Y ahora
Rusia sigue siendo una potencia, en fin, no solo desagradable, sino enemiga prácticamente, y quieren que seamos más enemigos de ella en Europa que lo que debemos de ser, desde luego, porque no tenemos por qué ser enemigos de ningún sitio del mundo, a ser posible. Yo no Igual, creo igual. que, yo no creo que tengamos que ser perdona, enemigos, y pero- entonces, sí, pero sí se quiere que estemos ahí en tensión continua. Sí, Con Europa Rusia. frente a Rusia. Y entonces yo me creí que era un asunto puramente político, no político, ideológico, lo del comunismo, y ahora resulta que a lo mejor era una pelea económica también, ¿no? Porque ahora ¿qué pelea hay? La de la energía, la de no sé qué y tal. Oiga, y que quiero yo venderle a Ucrania, a lo mejor, digo a Ucrania y a muchos otros sitios, ¿no? O sea que bueno, vamos a ver petróleo está por ahí si nos ponemos en serio, ¿no? A analizar lo que está sucediendo, y no somos tan satélites, en Europa me refiero, tan satélites de otros intereses. Y digo Estados Unidos, y mañana puede ser China, ¿eh? Que tampoco no es que me gustan más unos que otros, ¿eh? Quiero decir Cuando que... China despierte, que decían aquello. En el Consejo de Europa se habló mucho, pues, puesto que Rusia es miembro del Consejo de Europa, de la posibilidad de que Rusia se integrase en la Unión Europea, porque es un país europeo. Y si hubiera estado Pero borracho, Phil y compañía, pues pero a lo con mejor Putin, resulta con Putin que... un poco difícil. Bueno, con Putin, Pero bueno, cuidado. vete a saber. Bueno, Putin es de los pocos hombres de Estado que hay en esa zona, porque los otros son una... Bueno, sus ¿de dónde antecedentes venimos, militares y Putin demás, y no Merkel, sé. Putin y Merkel. Merkel, Cuidado, que a mí me no sé si gustará o era no me del gustará, Stasi, el otro pero de es la una KGB. mujer de Estado. Me gustará o no me gustará, quiero decir, coincidiré con ella o no, pero Sí. creo que es una mujer de Estado. Su capacidad de trabajo, que era lo que decía también al principio, supuesto. yo creo que nadie se pone lo en puede discutir, La aprendió en efectivamente. la República Democrática Alemana, o sea que... Sí, pero ahí se me ha quedado una cosa a mí Pues- en el tintero, porque pues eso tenemos de que que terminar, viven Lorena. también en Alemania no es cierto, son los que se inventaron el mini-job, donde tienen No. a todos los jubilados eso para sí. pagarse No, la no digo que pensión. vivan bien, digo que... etcétera. que Ucrania pasa por aquí No, para- es que me dice que para Alemania y atacar que en la Merkel vida trabaja alemana. mucho como toda su gente. Sí, toda su gente se Efectivamente. desgañita a trabajar, Me- pero no cobra lo que cobra Merkel, porque también si te lo No hablas digo. digo con que viven españoles bien, que pero están que allí, tienen pues una ganan menos que capacidad aquí. Claro, tienen claro. una capacidad de sacrificio, y es entendible que digan, con mi capacidad de sacrificio que doy, pues lo único que te pido Para al que capacidad de recibes sacrificio los rusos, ¿eh? es que, bueno, Ah, sí, eso llevan sí, siglos, ¿eh? Eso sí, sí. que tenemos que terminar, señores. Tendremos que hablar más adelante de esa asignatura pendiente que tiene la Unión Europea, que es luchar contra el desempleo juvenil y las tasas de paro, que ya son comunes. Y para la próxima vez también, pues, no sé, a ver si esta identidad europea en realidad cada vez está yendo a menos. Si antes nos sentíamos quizás más europeos que ahora, o que en un futuro. Eso lo dejamos como interrogante también de cara a nuestros espectadores. Hablamos de lo local, como siempre les decimos, y hablamos de lo global. Gracias por haber estado con nosotros, por toda la información. Lo que hemos aprendido, Ángel, lo que hemos aprendido. Buenas noches, Gabor. Gracias.